Un saludo a todos los presentes, yo soy Guillermo Fuentes, licenciado en Ciencias de los Recursos Naturales Renovables, y hoy les expondré en síntesis el trabajo realizado para la evaluación final del curso de Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Posgrado, el cual consistió en la evaluación del programa de recuperación de vegetación en la parte alta de la cuenca del lago Bichuquén. Antes de comenzar, es importante conocer el contexto en el que nos encontramos. Las comunidades al interior de las cuencas costeras de la zona central de Chile presentan un problema preocupante. Este es la relativa escasez de los recursos hídricos. Uno de los factores que agudizan este problema es justamente las características de dichas cuencas, ya que son en su mayoría de tipo pluvial, es decir, que dependen de las precipitaciones para su provisionamiento de agua. La condición de la vegetación de las zonas altas de la cuenca es fundamental en este caso, ya que en dicha zona es donde se realiza la captación efectiva de las precipitaciones. Sin embargo, en la actualidad es predominante la cobertura de monocultivo forestal, el cual, por sus características, tiende a ser menos favorable para el balance hídrico. A esto se suma que gran parte de la superficie presenta suelos con un importante estado de degradación producto de un proceso histórico de cultivos en laderas con técnicas inadecuadas. Frente a este problema, es necesario evaluar la factibilidad de un programa de recuperación de la vegetación en la parte alta del lago Bichuquén, con el objetivo de recuperar su capacidad para captar agua proveniente de las precipitaciones. El programa pretende recuperar al menos el 15% de la superficie que constituye la parte alta de la cuenca, es decir, todas las tierras mayores o iguales a 150 metros sobre el nivel del mar, mediante el reemplazo de superficies por una especie vegetal que contribuirá a la captación de agua en esta zona. También se contempla la posibilidad de sustituir plantaciones forestales por esta especie en caso de que sea necesario. Sin embargo, la sustitución de vegetación nativa no será contemplada sin importar su tipo ni condición actual. Por otro lado, hay que tener en cuenta los parámetros de adaptación de la especie, ya que no todas las zonas cuentan con las características necesarias para la reforestación. Es necesario contar con ciertas características de pendiente, exposición y requerimientos de precipitación para poder realizar esta reforestación. En síntesis, queremos saber si es posible reemplazar el 15% de la parte alta de la cuenca con esta especie vegetal. Aquí tenemos un ejemplo de una cuenca, de la delimitación de una cuenca, y delimitamos la parte alta. En esta parte alta vamos a encontrar zonas con vegetación nativa, zonas con plantaciones forestales, plantaciones agrícolas, zonas con suelo degradado, etc. Lo importante aquí es considerar si aquellas zonas en donde se da la especie vegetal es posible reemplazarlo y cumple con ser el 15% sin considerar reemplazar aquellas zonas en donde no queremos reemplazar. ¿Cuáles serían estas? Las zonas con suelos agrícolas, con plantación forestal y las zonas con vegetación nativa. Si es que excluimos esas zonas de la parte alta de la cuenca y además encontramos aquellas zonas con las condiciones necesarias para que esta especie vegetal se dé y eso da el 15%, en este caso nuestro programa se cumpliría. En el caso de que no cumpla, podríamos evaluar reemplazar las plantaciones forestales y ver si es que al reemplazar las plantaciones forestales se cumple con el 15% de la recuperación de la parte alta de la cuenca. Entonces, tendríamos esos dos planteamientos. Uno, sin considerar el reemplazo de plantaciones forestales y otro, reemplazando plantaciones forestales en el caso, solo en el caso, que no se cumpla que alcancemos el 15% de la recuperación de toda el área que contempla la parte alta de la cuenca. Aquí podemos ver un esquema de cómo desarrollar el planteamiento. En primer lugar, para la situación en que no sustituimos las plantaciones forestales, nos preguntamos, ¿se cumple con el objetivo del programa? ¿Cuál es el objetivo del programa? Recuperar el 15% de la superficie que constituye la parte alta de la cuenca. Para esto primero necesitamos delimitar la parte alta de la cuenca, que es toda la delimitación de la cuenca, que se encuentra a una altura mayor a 150 metros sobre el nivel del mar. Y por otro lado, necesitamos saber cuáles son las superficies que se pueden recuperar, que son aquellas superficies en donde se cumplen todos los criterios necesarios para la recuperación o el reemplazo de la especie vegetal, que dependen de la altura, la exposición, la pendiente, la precipitación, un índice de precipitación y además las características de la superficie, que serían aquellos suelos que se encuentran degradados y que no constituyen a aquellas zonas que no queremos sustituir, que sería la vegetación nativa, bosque nativo, plantaciones forestales y plantación agrícola. Si es que esto constituye el 15% de esto, en ese caso se estaría cumpliendo con el objetivo. De lo contrario, tendremos que recuperar a través de la sustitución de plantación forestal. Y si con esto tampoco se cumple, en ese caso ya no podríamos decir que este programa es viable. ¿Cómo obtenemos la parte alta de la cuenca? Primero, delimitando la cuenca. ¿Y cómo delimitamos la cuenca? A través del modelo digital de elevación que nos entregan como insumo, como material. Y la cuenca se delimita a través de una herramienta llamada Watershed.
Para poder saber cuáles son las superficies que se pueden recuperar, es necesario, por un lado, conocer las características de la pendiente, la altura y la exposición, todas aquellas exposición que sea entre 90 y 270 grados, la pendiente mayor a un 25% y una altura mayor a 150 metros sobre el nivel del mar. Las características de la superficie vienen dadas a través de las características del land cover, que son suelos degradados o desprovistos de vegetación arbórea para la parte alta de la cuenca. Y además es necesario definir cuáles son las características de precipitación. Para esto fue necesario definir además un índice de precipitación. Para este índice de precipitación nos basamos en las precipitaciones entregadas también como insumo para el mes de enero y julio, en donde este índice de precipitación corresponde a la precipitación del mes de julio menos la precipitación del mes de enero, dividido en la precipitación del mes de julio más la precipitación del mes de enero. A continuación procederemos a revisar los principales resultados y cómo se obtuvieron. A continuación es posible visualizar en rojo la delimitación de la cuenca obtenida mediante la herramienta Watershed, y en café se puede apreciar las zonas que tienen una altura superior o igual a 150 metros sobre el nivel del mar. Esta última se obtuvo mediante la reclasificación de modelo digital de elevación y un clip mediante la delimitación de la cuenca. Aquí es posible apreciar en la zona más oscura la zona de adaptación de la especie, y en la zona más clara las zonas altas de la cuenca. La zona de adaptación de la especie se obtuvo mediante los parámetros de exposición, pendiente y de precipitación. La exposición se obtuvo mediante la herramienta de QGIS Aspect, la pendiente mediante la herramienta Slope, y la precipitación o el índice de precipitación se obtuvo mediante la calculadora raster según las características que habíamos mencionado anteriormente. Finalmente, se obtuvo un mapa con las distintas coberturas que se encontraban en la zona de adaptación al multiplicar el land cover entregado como material por la zona de adaptación obtenida en el paso anterior, para posteriormente reclasificar el land cover en función de esta tabla que se observa aquí. Todos los rangos que estén fuera de lo que se clasificó se consideró como zona no ocupable, por lo tanto quedaría como no data. Una vez obtenidos los resultados anteriores, es posible obtener mediante las herramientas de GRASS un reporte de las distintas superficies asociadas a cada una de las coberturas utilizadas. En este caso, podemos observar que tanto la plantación forestal como las zonas reemplazables no alcanzan a llegar siquiera al 10%. Sin embargo, en conjunto estas alcanzan el 17%. Por lo tanto, si es que es posible reemplazar las plantaciones forestales por este cultivo, se llega a satisfacer los requerimientos del programa. En conclusión, fue posible utilizar los sistemas de información geográfica para resolver el problema planteado y llegar a un resultado claro. Los materiales entregados fueron suficientes para resolver la interrogante inicial mediante el uso del análisis GIS y la corrección de estos materiales. Fue necesario el uso de herramientas raster como FieldDem, Watershed, Aspect, Slope, Reclass, Raster Calculator, inclusive para poder llegar a los resultados deseados. Fue necesario también investigar respecto a los materiales, en particular el land cover, para poder reclasificar según lo solicitado. Cada cobertura por sí sola no fue capaz de alcanzar siquiera el 10% de la cobertura. Sin embargo, las zonas reemplazables en conjunto con las plantaciones forestales conformaron el 17% de la zona alta de la cuenca. Finalmente, es posible confirmar que se cumple el objetivo deseado del programa, pero solo si se reemplaza también la superficie forestal. En caso de haber preguntas, les sugiero plantearlas en la caja de comentarios. Esta fue la presentación sobre la evaluación del programa para la recuperación de vegetación en la parte alta de la cuenca del lago Bichuquén para el curso de Sistemas de Información Geográfica dirigida por el profesor Andrés de la Fuente. Muchas gracias por vuestra atención y que tengan una excelente jornada.